Filipenses, usted ya tiene la hermosa palabra de Dios en el capítulo 3, verso 12, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios lo bendiga en una forma muy especial y bendiga a toda la iglesia de Cristo que está en la faz de la tierra. Y bendecimos también a los músicos que hoy han faltado y pedimos por ellos que lo esté sanando en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hermana, Señor, y lo declaro sano para la gloria del Señor. Y echo fuera toda enfermedad de su vida en el nombre de Jesús. Si usted ya tiene Filipenses, capítulo 3, verso 12, dice la maravillosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si sentí otras cosas, esto también os revelará Dios. Oramos. Padre querido, hemos leído esta hermosa palabra de Dios. Y ahora yo bendigo a la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la iglesia que está en toda la faz de la tierra. Santo, santo, santo es tu nombre. Y bendigo a los hermanos que están en esta noche aquí en la reunión. Y bendigo a los que han faltado también para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, bendito Rúa Jacobé, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Llena este lugar con tu presencia. En el nombre de Jesús. Y atamos todo demonio, toda resistencia, la atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Suelta la mente, suelta los cuerpos, desato cuerpo, alma y espíritu, desatando los cielos. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios contra los demonios. Fuera, diablo, fuera la mente, fuera los cuerpos, toda depresión, fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, todo desaliento, fuera en el nombre de Jesús. Se cortan las cadenas, se rompen las cadenas por el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, y a causa de la unción, todo yugo se pudre ahora, todo lazo de muerte se corta ahora por el poder del Espíritu Santo. Toda ligadura del Seol se corta por el poder del Espíritu Santo. Suelta al diablo, suelta la mente, suelta los cuerpos. Ahora te va, diablo. Suelta ahora. Salen los demonios. Salen ahora. En el nombre de Jesús. Y en este lugar solo queda la presencia de Dios. Comienza a recibir. Comienza a recibir el poder del Espíritu Santo. Recibe ahora la unción del Espíritu Santo. Ahora. Sé fortalecido ahora con poder en el hombre interior. Sé fortalecido ahora. Con poder en el hombre interior. En el nombre de Jesús. Ahora. Sé libre. En el nombre de Jesús. Si el Hijo los libertades,
verdaderamente seréis libres. Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder. Y a su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Noche de gloria, noche de poder, noche del Espíritu Santo de Dios, noche de la unción de Dios, aleluya. Querido hermano, cuando hablamos de la epístola de los filipenses, la iglesia de los filipenses fue una iglesia que se fundó sobrenaturalmente. Usted puede leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, está la historia de la fundación, cómo se fundó. Dice que Pablo y Silas se les prohibió, el Espíritu Santo les prohibió que hablaran la palabra en Asia. Y quisieron ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Entonces Pablo esa noche se acostó a dormir y tuvo una visión. Un varón macedonio le decía, pasa y ayúdalo. Con un gemido, con una necesidad tremenda. Pasa Macedonia, ven a ayudarnos. Porque, querido hermano, cuando él ve el varón macedonio, Macedonia era en Grecia, Europa, y él estaba predicando en Asia, porque la palabra todavía se predicaba solo en Asia. Ahora Dios le mostraba un nuevo continente, Europa, que Pablo cruzara Europa. Y Pablo al otro día, cuando vio la visión, lo dio por hecho y se embarcaron y llegaron a Macedonia, llegaron a la primera ciudad, que es Filipo. Y llegaron a ese lugar y fueron al río, porque ahí se hacía la oración. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, siempre iba a la sinagoga, pero ahí no había sinagoga. Las pocas personas que se juntaban, las mujeres y los hombres, era al lado del río, ahí se hacía la oración. Y Pablo comenzó a hablar la palabra de Dios a gente. Y dice que había una mujer llamada Lidia que estaba atenta escuchando la palabra de Dios. Y Dios le abrió el corazón para que entendiese lo que dijera Pablo. Dios abrió el corazón sobrenaturalmente de Lidia. Y ella escuchó la palabra de Dios. Después que se bautizó, y no los bautizó Pablo, porque estaban al lado del río. Dice que le dijo, juzgá si es justo y soy digna delante de Dios, para que poséis en mi casa. Y ya tuvieron lugar para posar, ¿no? Lo llevó a su casa. Y ahí comienzan los primeros hermanos, querido hermano. Pero dice que Pablo todos los días iba a la oración, iba ahí al lado del río a orar. Y le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿no? Adivinaba, ¿no? Dice que daba gran ganancia a sus amos, ¿no? La adivinación en el ocultismo es una copia del don de ciencia, ¿vio? El diablo imita, ¿vio? El don de ciencia, ¿vio? Pero no es de Dios eso, ¿vio? Pero lo imita, ¿vio? Entonces esta muchacha dice que todos los días seguía a Pablo y así le decía, estos son siervos de Dios que anuncian el camino de la salvación, ¿vio? Y todos los días le hacía propaganda. Le dice que llegó un momento que Pablo le desagradó y se dio vuelta y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret te mando que salga de ella. Y el espíritu dice que salió. Sobrenaturalmente Pablo echó afuera ese demonio de adivinación, querido hermano. Y la muchacha quedó libre. Claro, ella quedó libre, contenta, pero los amos no. Porque dice que le daba gran ganancia. Y los amos y los más prendieron a Pablo y a Silas, los llevaron al foro delante de las autoridades y dijeron, estos varones, siendo judíos,
enseñan costumbres que no es lícito a nosotros, porque somos ciudadanos romanos y alborotan al pueblo, ¿vio? Y ahí nomás los magistrados, las autoridades, ordenaran que le rajaran la ropa, lo azotaron y le pegaron una paliza y mandaron al carcelero que lo pongan en el calabozo más seguro. Así que lo pusieron en el cepo, estaban heridos, pero esa medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y dice que todos los presos lo oían en volumen alto. Y cuando empezaron a cantar y a cantar y a gozarse delante de Dios, lo sobrenatural ocurrió. Dice que vino un terremoto y se abrieron todas las puertas, se cortaron todas las cadenas, todas se cortaron, quedaron todos libres. El carcelero, cuando vio que se abrieron todas las puertas y todo, agarró la espada, se iba a matar, pero Pablo le gritó: no te mates, estamos todos aquí. Se cuenta, todos presos, pero nadie se movía porque el poder de Dios, porque la mafia, los bandidos, los narcotraficantes, los terroristas, solo se sujetan cuando cae el poder de Dios. ¡Aleluya! Todos estaban ahí sujetos por el poder de Dios. Y este hombre vino corriendo, se tiró a los pies de Pablo y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Y ahí nomás dice que le lavó las heridas, creyó en el Señor, le puso a la mesa, comió y se bautizó también, él con toda la familia, un bautismo de noche. Eso, todo cosas sobrenaturales, ahí nomás, bautismo de madrugada. Cuando se hizo de día, los magistrados mandaron decir: suéltalo, que lo soltaron, ¿no? Pero ellos dijeron no, porque nos azotaron sin sentencia judicial, siendo nosotros varones romanos. Claro, cuando escucharon que eran romanos, tuvieron más temor. Entonces vinieron y le rogaron que se fueran de la ciudad. Esta historia se vuelve a repetir. Habían liberado a una muchacha y ¿qué le rogaron? Que se fuera de la ciudad. ¿Qué pasó cuando Jesús tuvo un tierra ganadero, cuando liberó al endemoniado ganadero? Le rogaron que se fuera a sus contornos, lo echaron a Jesús. Ahora Pablo y Silas lo echan, pero ya la iglesia estaba formada. ¡Aleluya! Así que la iglesia de los filipenses fue formada sobrenaturalmente. ¡Aleluya! Pero la carta a los filipenses es conocida como la carta de la prisión, porque el apóstol Pablo, querido hermano, estaba preso en Roma cuando la escribió, ¿vio? Estaba preso en Roma. Por eso Pablo dice en el capítulo 1, verso 12: porque quiero, hermano, que sepáis que todas las cosas que me han sobrevenido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Porque muchos, viendo mis prisiones, se atreven más a hablar la palabra de Dios. Dice: mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, dice. Y muchos, teniendo más confianza, y se hablan la palabra de Dios. Así que Pablo estaba preso en Roma, querido hermano. Por eso en el versículo 1 al final termina diciendo: porque a vosotros es concedido de parte de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Muchas veces, querido hermano, el Evangelio también, muchas veces tenemos que pasar problemas, circunstancias. Y Pablo estaba preso, querido hermano, pero no se quedó con los brazos cruzados, ¿no? ¿Sabe? Cuando él apeló a César, ¿no? Porque le dijeron, el rey le dijo: bueno, te vamos a llevar a Jerusalén para que te juzguen. No, yo apelo a César, ¿no? Bueno, a César ha apelado, a César irá. Y lo mandaron a Roma preso. Pero ¿sabe lo que dice en el capítulo 4, versos 22 y 23? ¿Sabe cómo termina la carta a los filipenses?
La carta a los Filipenses termina de esta forma. Todos los santos saludan, y especialmente la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo, querido hermano, llega a Roma preso y lo pusieron delante del emperador y empezó a predicar la palabra de Dios. Empezó a predicar la palabra de Dios y ¿sabe lo que pasó? La familia del emperador se convirtió a Cristo. Y como se convirtió a Cristo, el emperador había dicho: este hay que sacarlo de aquí porque se van a convertir todos. Y le alquiló una casa. La Biblia dice. Usted estudia, ¿no? En el capítulo 28, de hecho, del apóstol, a ver que lo dejaron vivir en una casa y que tuviese libertad, recibía todo lo que quería. Todos los días estaba de culto Pablo. Así que César le pagaba el alquiler. Le pagaba el alquiler y ahí estaba Pablo, querido, en una casa alquilada. Le dieron prisión domiciliaria, no estaba en la cárcel. Y ahí recibía todo. Y ahí ganó la familia de César, de los César, aleluya. Porque dice: todos los santos saludan, y especialmente la casa de César, aleluya. ¡Qué tremendo, querido hermano! Así que Pablo, cuando llega a Roma preso, no se puso: ¡oh, estoy preso!, a lamentarse, ¿no? Empezó a predicar. Convirtió a la familia de César, siguió convirtiendo todos los días. No solamente eso, empezó a escribir las epístolas, porque escribió varias epístolas, querido hermano. Tremendos resultados. Hay un testimonio de 2 misioneras también, que en Irak las metieron a la cárcel, 2 mujeres misioneras. Y en un par de días predicaba, se convirtió toda, hasta el comisario se convirtió. Y se enteró el gobierno, que hasta el comisario, entonces el gobierno mandó a decir: sáquenla y échenla de Irak. Las echaron, querido hermano. ¡Aleluya! Le tuvieron que dar la libertad, querido hermano. Y eso es lo que hizo Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Empezó a predicar. ¿Qué es lo que hizo? Empezó a escribir las epístolas. Él estaba continuamente, querido hermano, no estaba depresivo, ¿vio? No, él seguía hacia adelante. Por eso se lo conoce como la epístola de la cárcel. ¡Aleluya! Pero también se lo conoce como la epístola de la humildad, de la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Sabe cómo comienza Filipenses en el capítulo 1, verso 1? Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. La carta no empieza a Pablo, el apóstol de apóstol, el gran profeta, nada de eso. El apóstol Pablo comienza la carta diciendo: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo viene de una palabra griega, doulos, que significa esclavo, atado a la esclavitud, querido hermano, con rigor, porque esa palabra se escribió en el tiempo de la esclavitud, donde la gente rica iba al mercado y compraba un esclavo y lo tenía desde que salía el sol hasta que terminaba el sol, ¿no? Ahí lo tenía, y los tenían así nomás, querido hermano, y si no obedecían, le pegaban, querido hermano. Les pegaban. Hay un testimonio de la esclavitud de un amo que iba a la iglesia, ¿vio? Y estaban todos sentados en la iglesia muy paquetona. Y él estaba parado ahí contra la pared, ¿no? Era un esclavo, ¿no? Y dice que vino un predicador fogoso y empezó a predicar, y este esclavo no aguantaba, y el fuego del pesante lo empezó a tocar, y en un momento dado este esclavo pegó un grito y dijo: ¡Gloria a Dios! Se escuchó en todo el auditorio. Claro, el amo se dio vuelta y lo miró, ¿no? Y a la vuelta, cuando iban en el carro, le dicen: ¿cómo va a decir gloria a Dios? ¿No ve que esta es una iglesia fina? Es una iglesia culta. Mirá, vamos a hacer un trato. Le dice: no digas nunca más gloria a Dios. Si nunca más decís gloria a Dios, si estás calladito, te voy a regalar un par de botas. Porque lo tenía descalzo, un par de botas te voy a regalar. Bueno. El otro domingo vino un predicador más fogoso.
con más fuego, con más unción, y predicaba, y este hombre estaba ahí, no aguantaba la presencia de Dios. Y en un momento dado dijo, con bota, sin bota, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, querido hermano! ¡Aleluya! Así que doble era estar atado a otro, servirle con rigor, ¿no? Pero en el contexto bíblico es distinto, ¿no? Significa servir a Cristo por amor, voluntariamente. Soy esclavo, soy siervo de Cristo, porque es un privilegio para mí servir a Dios. ¡Aleluya! Qué lindo es, querido hermano. Y en el capítulo 2, verso 5 de Filipenses está la humillación y la exaltación de Jesús. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, que es el infierno, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Aleluya! Jesús se humilló hasta lo sumo, querido hermano, obedeciendo a Dios. Después él era Dios mismo, pero él se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte de muerte y cruz. Por eso Dios, el Padre Celestial, le dio un nombre, sobre todo nombre lo exaltó. Porque Jesús mismo dijo en el capítulo 23, verso 12 de San Mateo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, querido hermano. Jesús estaba hablando el tema ahí, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, el maestro. No queráis que os digan padre, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. No llaméis a nadie padre, sino a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Nosotros no podemos llamar a nadie Padre, querido hermano. En lo espiritual estamos hablando, ¿no? Porque uno es vuestro Padre celestial, ¿no? Vosotros sois todos hermanos, dijo. El más grande sea vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado, dijo Jesús, ¿no? Y esto lo dice Pedro, querido hermano. En el primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, y vosotros jóvenes igualmente, sed sumisos a todos los ancianos, y todos sumisos unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Dios resiste a los humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¡Aleluya! Eso es tremendo, mi hermano. Usted va a encontrar en el libro de San Lucas, en el capítulo 22, va a encontrar una pelea que hubo sobre quién sería el mayor, ¿no? ¿Quién iba a ser el mayor? Y Jesús les dijo, los reyes de la tierra se enseñorean en sus países, y los que están en autoridad son llamados bienhechores, pero no será entre ustedes así, sino que el mayor sea el menor. Le dijo, ¡aleluya! Porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, bueno, yo estoy con ustedes como el que sirve. Ejemplo les he dado. Aparte Jesús lo dijo en San Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre mí, vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando somos humildes, querido hermano, nos humillamos ante Dios y nos seguimos, querido hermano, nuestra alma descansa. ¡Aleluya!
Pero la persona que no es humilde, la persona que no se sujeta, no se humilla ante Dios, no tiene descanso su alma. ¡Aleluya! Por eso, querido hermano, qué lindo es descansar en Dios. Qué lindo es que nuestra alma haya descanso a través de la humildad. ¡Aleluya! Un ejemplo tremendo de humillación usted va a encontrar en el capítulo 13. Capítulo 13, sí. De verso 1 en adelante de San Juan, va a encontrar que cuando, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús se despojó su manto, tomó un lebrillo, lo llenó de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Le lavó todos los pies. Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: ¿me vas a lavar los pies? No, a mí no me vas a lavar. Y dijo Jesús: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y lo que yo ahora hago no lo entiende, pero lo entenderá después. Y Pedro le dijo: bueno, no solamente los pies, sino la cabeza. Y Jesús le dijo: no, el que está limpio ya está limpio todo, ídolo. Y Jesús después se puso nuevamente su manto, se sentó en la mesa, dijo: ¿sabe lo que he hecho? Ustedes dicen que yo soy el maestro y el Señor. Y decir bien, porque lo soy, dijo. Si yo, el maestro, el Señor, le lavé los pies, ustedes también lo tienen que hacer. Porque ejemplo dado, querido hermano. Un ejemplo de humildad, querido hermano. Jesús se humilló incluso delante de su iglesia, querido hermano. Él no fue soberbio. ¿Sabe lo que dice en Taná, la Escritura? Dice: ante la caída viene la soberbia. ¿Por qué tanta gente cae? Por la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Así que si vos no querés caer, sé humilde. Vamos a ser humildes. Humillado, Padre, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando fuera el tiempo. ¡Aleluya! Y Jesús tenía ese espíritu humilde. Y el Espíritu Santo es un espíritu humilde también. ¡Aleluya! Tremendo, tremendo, tremendo. Así que la carta de los Filipenses es la carta de la humildad y de la humillación y la exaltación de Cristo, querido hermano. Pero también la carta es una carta cristocéntrica. Porque usted va, desde el capítulo 1 hasta el 4 va a encontrar a Jesús en todas las páginas, en todos los versículos. Pablo dice ahí en el capítulo 1: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Aleluya! Así dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y partir con Cristo es teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, si resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger de ambas cosas, estoy puesto en estrecho. Así que Pablo quería quedar en la carne por causa de la obra. Pero él sabía que partiendo con Cristo era mucho mejor estar con el Señor. ¡Aleluya! Y dice en el capítulo 3, querido hermano, que si alguien se quiere gloriar, él más, dice. Si me quiero gloriar en la carne, dice, yo más, porque soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreo, en cuanto a celo, fariseo, dijo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, irreprensible, dice. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, le he estimado como pérdida, por amor a Jesús. ¡Qué bárbaro! Y aún estimo todas las cosas como pérdida y las tengo por basura, por la excelencia, el conocimiento de Dios, querido hermano. Si en un momento dado, Pablo y yo lo perdí todo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¡A Cristo! ¡Yo quiero a Cristo! ¡Yo quiero a Cristo! Por eso en el capítulo 4, verso 13, está ese versículo tremendo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todas las cosas lo puedo porque Jesús me está fortaleciendo. Jesús me está ayudando. Siempre estoy fortalecido por Él. Por eso todas las cosas las puedo. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Por eso es una carta cristocéntrica. ¡Aleluya! Y también en la carta de la perfección
La carta donde Dios va a terminar la obra. Porque Pablo dice en el capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, Dios comenzó la buena obra en nosotros y no nos va a dejar, no nos va a dejar, nos va a seguir perfeccionando, nos va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso, si no te sentís perfecto, no te hagas problema, seguí adelante, porque Dios va a terminar la obra, Dios nos va a seguir fortaleciendo, Dios nos va a seguir fortaleciendo, Dios nos va a seguir perfeccionando. ¡Dale para adelante, aleluya! Porque con Jesús se puede, aleluya. ¡Qué tremendo, querido hermano! Pero también en la carta del doble gozo. Dice Filipenses 4:4, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que nos regocijemos 2 veces, dice el apóstol Pablo, el doble gozo. Uno puede decir, pero si él estaba preso en Roma, ¿cómo puede ser que este hombre se gozaba tanto? Lo que pasa es que el gozo, querido hermano, no lo vamos a descubrir esta noche. El gozo no depende de las circunstancias ni de los problemas, sino depende de la relación por dentro. Depende de Jesús, depende del Espíritu Santo. Depende de la búsqueda nuestra. La Biblia no depende de las circunstancias. En el libro de San Mateo, en el capítulo 5, verso 12, por ahí dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si ustedes son bienaventurados, son dichosos cuando los persiguen, persecución. Cuando os infamen y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, gócense y alegrense, porque es grande el galardón en el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¿Por qué nos tenemos que gozar? Porque el galardón es grande. ¡Aleluya! Miren las razones que hay. ¿Y por qué nos tenemos que gozar? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, sabiendo que la prueba produce paciencia. ¿Sabe lo que está diciendo Santiago ahí? Dice, tened por sumo gozo. ¿Qué es la palabra sumo? Por ejemplo, nosotros dijimos, el sumo sacerdote, el más grande de todo, el cargo más grande. ¿Y qué significa sumo gozo? El gozo más grande que existe en el planeta Tierra. Dice, cuando ustedes estén pasando distintas pruebas, está hablando que pueden tener 3, 4, 5 pruebas. Porque hay hermanos pueden decir, yo tengo una prueba y tengo aquella, tengo 4 pruebas a la vez. Así que si tenés 4 pruebas a la vez, 5 pruebas a la vez, esta noche gozate como nunca, porque toda esa prueba que está pasando y esos problemas, eso produce paciencia dentro de nosotros, aleluya. Y la paciencia es la que nos ayuda, querido hermano, a seguir esperando en Dios, seguir alcanzando. ¿Saben por qué la gente abandona el camino del Señor? Porque no tienen paciencia. Dejan todo, yo me voy, dejo todo. No tienen paciencia. Y a través de la paciencia le damos promesa. Dice Abraham, dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y si tenemos paciencia, vamos a alcanzar promesas, las vamos a tener, las vamos a agarrar. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, tremendo, tremendo! Y en el capítulo 10 de Lucas, verso 17, dice que Jesús había mandado 70 a una misión. Dice que volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Volvieron con un gozo tremendo, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Tremendo. Y Jesús le dijo en el versículo 10:20, le dijo, no gocéis de que los demonios se os sujetan,
sino gozaos, porque vuestro nombre está escrito en los cielos. ¡Aleluya! Miren qué motivo. ¿Por qué nos tenemos que gozar? Porque nuestro nombre está escrito allá en los cielos. ¡Aleluya! En el libro de la vida está tu nombre y mi nombre. Por eso te tenés que gozar. Hay razón, querido hermano. ¡Aleluya! Y 10:21 en el mismo capítulo ahí en Lucas, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, Padre Dios del cielo y la tierra, porque escondiste las cosas a los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños, y porque así te agradó. Jesús se regocijó en el Espíritu. Ahí nos enseña cómo nos tenemos que gozar en el Espíritu. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Se puso a escribir epístolas. Todos los días predicaba. Y después la epístola de la oración. Pablo ruega por los filipenses. Dice: estoy rogando por ustedes. Oraba. Y como oraba, estaba en el Espíritu y se gozaba. Se emborrachaba solo. Quedaba borracho Pablo. Por eso habló del doble gozo, querido hermano. Gozarse no significa por las circunstancias. Vos estás diciendo el problema. Pero empezar a orar y a buscar a Dios, te va a llenar de gozo, va a tener un gozo por dentro tremendo, querido hermano. ¡Aleluya! Y Jesús se gozó, se regocijó en el Espíritu, dice, porque escondiste toda esta sabiduría, todos estos tesoros bíblicos de los sabios, los entendidos, que creen acá en el mundo, y se las has revelado a los niños y en la iglesia. Así que tenemos la sabiduría de Dios revelada a través de Jesucristo. ¡Aleluya! Así que es la carta del doble gozo. Pero también es la carta donde te dice que hay más. Donde no todo se ha acabado. 2 veces el apóstol Pablo dice: hermano, no pretendo ya haberlo alcanzado. 2 veces dice la Biblia que no lo había alcanzado todavía. Si usted estudia las 21, estudia las cartas de Pablo, él para ese tiempo era un anciano y tenía los 9 dones. Así dice la Biblia, tenía los 9 dones. Hablaba en lengua más que todo. Había subido al tercer cielo. Estuvo en el paraíso, donde escuchó palabras inefables. Estuvo allá con el Señor. Tenía un conocimiento tremendo. Y sin embargo, la humildad que él tenía, decía: no pretendo haberlo alcanzado ya, porque él sabía que Dios es inagotable. Hay más, hay más, hay más. Por eso Pablo dijo: hermano, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, prosigo, continuo, sigo hacia adelante, y una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo, querido hermano, cortó con el pasado. Si tú y yo queremos tener victoria, corta con el pasado en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice Isaías en el capítulo 43, verso 18? No traigáis a la memoria las cosas pasadas, ni te acordéis de las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿Sabe lo que quiere decir? Que el pasado hay que cortar. Porque Dios dice aquí que yo hago nuevas cosas. Voy a hacer cosas nuevas en tu vida. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Pronto vendrá, saldrá a la luz. ¡Aleluya! El Señor va a hacer cosas nuevas. Así que esperemos los nuevos. Por eso Pablo decía: metiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio soberano de los llamamientos del Hijo de Dios. ¿Sabes lo que decía Pablo? Yo prosigo, yo quiero el premio, yo quiero el premio, yo quiero el premio, yo sigo adelante porque quiero el premio, aleluya. En el libro de Hebreos dice algo igual. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque tenía la mirada en el galardón. Moisés decía: yo quiero el galardón, yo quiero el galardón, yo quiero el galardón, y lo logró, querido hermano. Porque usted lea la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, bajaron del cielo Moisés y Elías, bajaron de allá de la vida eterna, bajaron acá abajo, todos rodeados de gloria.
¡Lo logró! Y hablaban de la partida y después se fueron de vuelta para arriba. Tuvieron el privilegio de bajar ahí donde estaba Jesús, en ese monte. Estuvieron con Jesús charlando un rato y se fueron para arriba, bajaron. Y están más vivos que... Tremendo, querido hermano. Y Pablo decía, hermano, decía, Cristo me tomó, Cristo me halló para que yo tome de él. Yo quiero seguir tomando. Si Cristo me tomó, yo quiero tomar, yo quiero agarrar, yo quiero. La Biblia dice que somos participantes en la naturaleza divina. Fuimos llamados, fuimos elegidos, fuimos comprados por Dios para tomar, para alcanzar, para extendernos, para mirar el futuro. El futuro es mejor para la iglesia. ¡Aleluya! Corta con el pasado, olvida. Perdona a todos los que te hicieron mal. Perdonate a sí mismo porque ya Cristo te perdonó. Y dale para adelante. Yo tengo la mirada en el galardón, en el premio, querido hermano, metiendo adelante lo nuevo que viene es mucho mejor. Lo que viene, así que te digo bíblicamente, lo que viene, querido hermano y querida hermana, para la iglesia, es mucho mejor. Lo que viene para ti es mejor. Amén. Es mejor. Prosigue, avanza, sigue adelante porque hay más, hay más, hay más. Vamos a orar, querido hermano. Amén. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Tremenda esta carta, querido hermano. Le di algunos puntos porque es más, veo esto, tiene impresionante. Para que tengamos una idea de lo que es la carta al Filipense, una carta sobrenaturalmente. Y en esta noche vamos a decir, Señor, nos vestimos de gloria. Renunciamos al pasado, renuncia al pasado. Padre, renunciamos al pasado, cortamos con el pasado y lo extendemos hacia adelante. Queremos el premio supremo del llamamiento Hijo de Dios. Hay más. Ayúdalo, Espíritu Santo, alcanzado. Comienza a llenar con el Espíritu Santo. Querido Espíritu Santo. Comienza a llenar, comienza a recibir fuerza de lo alto. Recibe la unción de lo alto para seguir adelante, para avanzar. Recibe poder, recibe ahora en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Noche de poder, noche de gloria. Sé lleno del Espíritu Santo. Fuego y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.